Ok, bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos los presentes por estar aquí y escuchar un poquito de lo que vienen siendo los patrones de diseño. Van a ver que va a ser una plática bastante interesante y van a ver que en su vida profesional les va a ser muy útil. Primero que nada, me quiero presentar, yo soy Oscar Blancarte, soy autor de algunos libros, tengo el libro de Introducción a los Patrones de Diseño y un libro de aplicaciones reactivas con React, Node.js y MongoDB. Entonces, primero que nada, pues ese es mi nombre, mi red social que yo utilizo para ese tipo de cosas es Twitter. Aquí está, es Oscar J. Blancarte, por si me quieren seguir o ver algunas cosas que publico, pues ahí está mi red social, ¿no? Ahora, primero que nada, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de patrones de diseño es si son realmente importantes o tienen una utilidad real aprender patrones de diseño. La respuesta es muy clara. Empresas tan importantes como Amazon, Google, Facebook, Apple y entre una gran variedad de empresas están utilizando los patrones de diseño como uno de los principales filtros de selección. Hoy en día, cuando salimos a buscar trabajo, las empresas nos preguntan básicamente dos cosas. Por un lado, nos evalúan nuestra capacidad para resolver problemas y la otra, digamos, es toda la parte de las ciencias de la computación. Del lado de la ciencia de la computación, uno de los componentes esenciales son los patrones de diseño. Entonces, siempre que vayamos a buscar un trabajo, ya digamos de forma más profesional, va a ser una de las cosas que nos vamos a encontrar, que nos van a evaluar de esta manera. Y bueno, la pregunta que a lo mejor muchos de ustedes harán es, ¿qué son los patrones de diseño? Y los patrones de diseño es lo siguiente, es la solución a un problema de diseño, el cual ha comprobado su efectividad para resolver problemas en el pasado y además debe de ser reutilizable. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones deben de haber solucionado problemas ya en el pasado, problemas similares, dando resultados similares. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones de diseño es como una receta o una fórmula que se puede aplicar siempre para resolver los mismos tipos de problemas. No sé si le pueden poner mute de su lado. ¿Mute a quién, perdón? El micrófono, porque le está haciendo. Ok, listo, mejor. Bien, uno digamos, de las principales preguntas que uno se hace es ¿de dónde vienen los patrones de diseño? Mucha gente piensa que, bueno, que los patrones de diseño fueron ideados por los ingenieros de software o por los científicos de la computación. Sin embargo, los patrones de diseño tienen digamos, una historia más atrás. Y es que fue en 1979 cuando Christopher Alexander publicó este libro que ven en pantalla, que es A Pattern Language, en el cual él, digamos, él se dio cuenta que cada vez que iban a construir, digamos, ciudades, estructuras o edificios, siempre se planteaban los mismos tipos de problemas, es decir, cómo construir, digamos, una carretera, en qué lugar se debe de construir, cuántos carriles, o incluso, por ejemplo, las puertas, ¿no? En qué lugar debe de ir una chapa. Todo ese tipo de cosas, él se daba cuenta que cada vez que tienen que construir algo, se tienen que replantear el problema. Entonces, si se dan cuenta, este libro va enfocado a la arquitectura, pero no a la arquitectura de software, sino más bien, digamos, a la arquitectura en la construcción de estructuras, ¿no? Entonces, él se daba cuenta que siempre que había que construir algo, los mismos problemas se planteaban una y otra vez, y cada vez que un problema se presentaba, se tenía que, digamos, detenerse a plantear la solución. Entonces, esto llevaba un desgaste porque siempre había que tener siempre se tenía que volver a pensar en la misma solución, y a veces incluso, además de hacerse varias veces, siempre variaba el resultado porque no estaba documentado y dependiendo de la persona que estuviera, pues tenía una forma de hacerlo diferente, ¿no? Bueno, él en este libro pues captura los problemas esenciales y planteaba una solución, es decir, él siempre dijo cuáles eran los problemas que había en la construcción y él planteaba una solución. Además, digamos, lo más importante de este libro es que él crea un lenguaje, digamos, que expresaba ideas arquitectónicas. Y esto es lo más importante que ahorita vamos a ver.
Además, un dato relevante de este libro es que en arquitectura tuvo un impacto muy relativo, es decir, no tuvo un impacto considerable, sino que más bien pasó muy desapercibido, ¿no? En este libro, él, digamos, definía los patrones como, digamos, un componente que tenía que tener tres cosas, ¿no? Tiene que tener un vocabulario, una gramática y una sintaxis. Por un lado, el vocabulario, digamos, era el nombre que le daba al patrón y además ampliaba el vocabulario existente, es decir, era, digamos, el título que le ponía el patrón, por ejemplo, no sé, construir red de transporte público. Entonces, el patrón era transporte público. Y además, él tenía una gramática, la cual expresaba el problema o la problemática en términos muy simples. Es decir, decía, por ejemplo, no sé, la red de transporte público son, por ejemplo, trenes, camiones o autobuses que llevan a las personas de un punto a otro con un costo, digamos, una tarifa, ¿no? Y él te especificaba, por ejemplo, cada cuántos pies, o bueno, en su caso eran pies, cada cuántos pies tenía que haber una estación y que tiene que tener una estación, ¿no? Él decía que tenía que tener sillas, tenía que tener una caseta de teléfono y varias cosas, ¿no? Además, el tercer componente era una sintaxis, el cual describía nuevamente el problema, pero utilizando el vocabulario. Es decir, él ya no tenía que definir cada palabra al momento de decir la problemática, porque ya tenía una sintaxis que la iba creando a partir de nuevos patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, quiero que vean la siguiente línea que dice, he implementado un data source para conectarme a la base de datos y he utilizado un singleton para instanciarlo. Probablemente si ustedes no tienen mucha experiencia en patrones de diseño, a lo mejor, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, data source que ven acá y singleton, no les dice mucho, ¿no? Sin embargo, estos son patrones de diseño que en sí engloban una problemática y una solución. Por ejemplo, un data source me permite mantener conexiones abiertas a la base de datos y que las pueda recuperar de una forma rápida. ¿Por qué? Porque la conexión a la base de datos es, digamos, una tarea computacionalmente cara. Entonces, cada vez que tú te quieres conectar a la base de datos, pues tienes que establecer una conexión TCP/IP con un servidor, que te autentifique y te dé los privilegios para poder finalmente tener la conexión. Entonces, el data source, pues bueno, viene a solucionar este problema. Por otro lado, singleton es un patrón de diseño que me permite tener una única instancia de una clase. Entonces, si se dan cuenta, yo con decir en estas dos pequeñas líneas, he descrito una problemática, la cual, con estas dos palabras que ven ustedes aquí, pues he resumido bastante digamos, la oración, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta misma oración quedaría algo así si yo no utilizara patrones. Por ejemplo, he creado un componente que me permite mantener varias conexiones abiertas a la base de datos y que permite que las conexiones sean reutilizadas una vez que no son requeridas, evitando tener que abrir una nueva conexión cada vez que es solicitada, lo que provoca una mejora en el performance. Además, he creado una clase que restringe a uno el número de instancias que es posible crear, evitando con ello que se creen varias instancias del componente anterior. Fíjense cómo yo en toda esta oración quise decir exactamente esto. Sin embargo, esto de acá, además de ser una oración mucho más larga, trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque si tú escuchas esta oración, va a dar origen a muchas preguntas. Para empezar, quiero que vean, por ejemplo, lo que ven ustedes aquí en amarillo, esta primera de acá, describe únicamente el patrón data source. Y por este lado que tenemos acá abajito, describe el singleton. Además, esto de acá abajo, como yo no utilizo un vocabulario, yo no puedo hacer referencia a esto que tengo acá arriba. Entonces tengo que utilizar palabras como componente anterior o cosas así. Entonces, a medida que un texto se va complicando, va a ser más difícil, digamos, entenderlo, ¿no? Entonces, entre más complejo sea una problemática y no utilizamos patrones, más difícil va a ser entenderlo. Además, por ejemplo, fíjense cómo esto me puede dar muchas preguntas. Por ejemplo, cuando me dicen, quiero mantener varias conexiones abiertas. Por ejemplo, si tú escuchas esto, te preguntarías, oye, pero ¿para qué quieres varias conexiones abiertas? O sea, ¿cómo las vas a abrir? ¿Dónde las vas a mantener?
En el caso del singleton, o sea, te podrías cuestionar para qué quieres una instancia, cómo vas a evitar que el programador cree más de una instancia. Entonces, esta oración de aquí, además de que es mucho más larga que esta, nos va a llevar a muchas preguntas y probablemente perdamos mucho tiempo en analizarla. En comparación, esta oración que vemos acá atrás es muy simple y muy clara. A un programador que sabe patrones de diseño, tú le dices esto y no hay ninguna duda. O sea, queda perfectamente clara la oración, sabe lo que tiene que hacer y sabes qué resultado vas a obtener digamos, al hacer lo que está diciendo aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, finalmente, ya hablamos ahorita de lo que son los patrones, bueno, lo que es el patrón de lenguajes o pattern language, que viene siendo la historia de los patrones de diseño. Ahora quiero pasarme un poquito ahora sí a hablarles de lo que son patrones de diseño. Bien, fue por ahí de 1987, digamos más o menos como 8 años después de publicar el libro A Pattern Language, que Ken Beck y Ward Cunningham, digamos que vieron la relación que había entre los patrones que había escrito Christopher Alexander con digamos, con el software. Entonces, ellos se dieron cuenta que la teoría que él había planteado en su libro, pues tenía una relación muy directa con el software. Es decir, cuántas veces no programábamos las mismas cosas, teníamos los mismos problemas y siempre tenemos que pensar en una solución. Pues bien, ellos fueron los que, digamos, tuvieron esa idea y relacionaron las ideas de Christopher Alexander con la arquitectura, bueno, más bien con el software. Entonces, ellos fueron, digamos, los que tuvieron la idea inicial y lo presentaron en varias convenciones académicas y hicieron algunos trabajos. Sin embargo, o por desgracia, su trabajo no tuvo mucho éxito, fue también prácticamente desapercibido y fue hasta 1994, más o menos como 6, 7 años después, cuando Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson y John Blizzard, eso no sé cómo se pronuncia muy bien, publicaron este libro, Design Pattern. Este libro marca un antes y un después en los patrones de diseño. Digamos que este libro da el debut definitivo a los patrones de diseño. Este libro, digamos, planteaba los 23 patrones de diseño, digamos, bueno, más bien lo que hicieron ellos fue recopilaron muchas de las problemáticas que ya existían y los publicaron bajo este libro. Es decir, ellos no inventaron los patrones de diseño, sino que más bien se dieron a la tarea de recopilar, digamos, las problemáticas existentes, la solución que ya se les daba y simplemente les dieron un nombre. Entonces, digamos que cuando nosotros queremos hablar de patrones de diseño, este libro es la referencia, es decir, cuando queremos decir patrón de diseño y queremos buscar documentación, prácticamente este es el libro, digamos, la referencia oficial, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, estas 4 personas son conocidas como Gang of Four, o sea, la banda de los 4, y los patrones que ellos publican son los patrones GOF. Ustedes cuando escuchen patrones GOF, viene de ahí, de Gang of Four, es decir, la banda de los 4, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los patrones de diseño? Esta es una de las mayores preguntas, ¿no? Primero que nada, los patrones de diseño demuestran la madurez de un programador. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a buscar trabajo o cuando alguien venga a solicitarles trabajo, los patrones de diseño son las formas más precisas para demostrar o para, digamos, evaluar qué tan maduro es un programador en su conocimiento. ¿Por qué? Porque programar, digamos, lo que viene siendo funciones, métodos, clases, prácticamente cualquier programador te lo domina. Sin embargo, cuando un programador te habla ya de patrones de diseño, incluso tiene un pensamiento más abstracto, es que está demostrando una madurez en su conocimiento. Por otro lado, evita reinventar la rueda. Como ya les dije, los patrones de diseño, pues básicamente es como un catálogo de soluciones a problemas que ya existen. Entonces, al ya tener un catálogo digamos, de soluciones, simplemente las podemos aplicar sin dar muchas vueltas sobre el problema, ¿no? Por otro lado, agiliza el desarrollo de software. Yo creo que eso queda bastante claro, ¿no? Si ya tenemos soluciones hechas para problemas precisos, pues simplemente los aplicamos y nos va a agilizar bastante el software, ¿no? Bueno, el desarrollo.
Además, que difícilmente una persona nos va a cuestionar porque hemos implementado o la efectividad de ese patrón. ¿Por qué? Porque ya son reconocidos y ya están evaluados y ya han sido probados, ¿no? Por otro lado, se basan en las mejores prácticas de programación. Y esto, pues básicamente el tiempo lo ha demostrado, ¿no? Si los patrones de diseño no utilizaran las mejores prácticas, pues no hubieran sido tan aceptados y en la actualidad no fueran tan importantes, ¿no? Por otro lado, permite utilizar un vocabulario común. Esto viene un poquito a la instrucción que les daba anterior, lo del un data source. Quiero crear un data source con un patrón, instanciarlo con un singleton, ¿no? A medida que vamos madurando y vamos aprendiendo patrones, es más fácil comunicarnos con otros programadores porque ya utilizamos un vocabulario preexistente y que es común entre todos los programadores. Si no tenemos un vocabulario, lo que hace es de que a medida que nos comunicamos con otras personas, pues tenemos que definir cada palabra porque no sabemos cómo, no sabemos el patrón o el nombre con el cual podemos definir toda una solución y toda la problemática. Entonces, esta es la importancia, ¿no? Ahora, ¿qué estamos buscando al utilizar patrones de diseño? Primero que nada, pues proporciona un catálogo de soluciones probadas de diseño para problemas comunes y ya conocidos, ¿no? También es un poquito lo que les comentaba, ¿no? Evita reiterar en la búsqueda de soluciones y problemas ya conocidos y bueno, y solucionados anteriormente, ¿no? Pues básicamente aquí lo que dice es de que con los patrones ya no estamos buscando una solución cada vez que se nos presenta, sino que ya la tenemos lista y ya está aprobado, entonces simplemente vamos por ella, ¿no? La implementamos y sabemos que va a funcionar. Crea un lenguaje estándar entre los desarrolladores y también es un poquito lo que les comentaba. Y a medida que vamos aprendiendo patrones, pues ya tenemos un lenguaje con el cual nos podemos comunicar con otros programadores sin ningún problema. Ahora, facilita el aprendizaje de nuevas generaciones de generaciones de programadores, ¿no? Y es lo que un poquito, si ustedes están aquí ahorita aprendiendo patrones, van a ver que ya al existir ya un catálogo documentado de patrones, ya ustedes no se van a complicar tanto al momento de aprender, sino que ya solamente van a tomar una documentación existente. Son casos que ya están probados, que ya sirven, entonces ya no tenemos que cuestionarnos si realmente sirven porque ya sabemos que funcionan, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que no buscamos con los patrones de diseño. Primero que nada, no tratamos de imponer, digamos, una alternativa de diseño frente a otra, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cree que los patrones de diseño son, digamos, la solución definitiva, ¿no? Es decir, si ya un patrón existe, pues ya no tenemos que, digamos, buscar otra solución, ¿no? Y eso es un error, ¿no? El patrón de diseño ahí está para solucionar problemas, pero siempre tenemos carta abierta para buscar una mejor solución, ¿no? Por otro lado, dice imponer la solución definitiva a un patrón de diseño. Por ejemplo, un problema común o digamos, un error común es creer que si un patrón ya soluciona un problema, siempre debemos utilizar ese patrón. Por ejemplo, si esto fuera cierto, arquitecturas como REST o SOA no existieran. ¿Por qué? Porque en el pasado ya teníamos arquitecturas cliente-servidor. Y si se dan cuenta, las tres arquitecturas lo que hacen es conectar un cliente con un servidor. Entonces, si un patrón siempre fuera la solución definitiva, pues ya no buscáramos nuevas soluciones, porque siempre utilizáramos esa porque es la solución definitiva. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Por otro lado, eliminar la creatividad inherente al proceso de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a programar como robots. Es decir, si ya tenemos patrones, no vamos a simplemente a programar y olvidarnos de la creatividad, sino que más bien los patrones sirven para solucionar problemas, digamos que ya están probados. Sin embargo, tú siempre tendrás la opción de crear una solución más creativa o mejor, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo les haría la siguiente pregunta. Por ejemplo, una pregunta que se hace mucho es, ¿quiere decir que debo utilizar patrones de diseño siempre, aun cuando no está claro si el patrón resuelve correctamente el problema? Esta pregunta, yo me he tocado que mucha gente que está aprendiendo patrones de diseño caen en este error. Es decir,
quieren siempre utilizar patrones de diseño, incluso digamos en problemáticas para las cuales no fueron diseñadas. O incluso las utilizan, por ejemplo, si no están seguros si el patrón soluciona el problema. Este es un error bien grave, porque si tú utilizas un patrón para una problemática para la que no fue diseñado, vas a hacer digamos, el software más complejo y no va a solucionar el problema del todo. Entonces vas a tener, en vez de tener un software, digamos, más robusto y más simple de mantener, vas a hacer lo contrario, vas a hacer un software más difícil de mantener y probablemente con más fallas. ¿Por qué? Porque el patrón que implementaste no fue el adecuado, ¿no? O a lo mejor no lo implementaste correctamente. Ahora, ¿cómo ayudan los patrones de diseño en el crecimiento profesional? Aquí mucha gente me ha tocado en la carrera que me pregunta, o sea, ¿para qué debe de aprender patrones de diseño? O sea, ¿por qué no mejor aprende Java, aprende C o no sé, por ejemplo, React o ya lenguajes de programación, ¿no? Y es que cuando tú vayas a buscar trabajo, difícilmente vas a ver una posición que pregunte, más bien, que solicite, por ejemplo, solicito programador con conocimiento en patrones de diseño o necesito, digamos, programadores de, no sé, de patrones de diseño. O sea, es rarísimo que veamos una posición que nombra los patrones de diseño como uno de los requerimientos. Generalmente nombran tecnologías o cosas que necesitan para el desarrollo. Ahora, los patrones de diseño no son como tal una tecnología a la cual tú vas a ir a vender, no vas a ir a una empresa y decir, ¿sabes qué? Sé patrones de diseño, sino que más bien los patrones de diseño es un proceso de maduración en el cual a ti te va a dar unos mejores skills y te va a ayudar a brincar digamos, a posiciones como arquitecto. Entonces, ya dicho esto, quiero que vean la siguiente gráfica, es decir, es básicamente digamos, la estructura en la cual un programador, digamos, va evolucionando, ¿no? Primero que nada, cuando nosotros entramos a una empresa, tenemos los famosos becarios o, ¿cómo les dicen? Practicantes, que, bueno, son personas que no tienen nada de experiencia o muy poca, ¿no? Ya que pasamos esta primera etapa, brincamos a lo que son los developers juniors o programadores juniors, los cuales pues bueno, son los que realizan básicamente la tarea más simple, ¿no? Luego tenemos developer seniors, que son los que ya tienen un conocimiento más avanzado. Finalmente tenemos arquitecto y arquitecto de soluciones. Entonces quiero que vean lo siguiente. La evolución va de la siguiente forma. Cuando nosotros entramos a una empresa, generalmente un programador lo que hace es hablar solamente de código, tal como lo estamos viendo aquí. O sea, el programador siempre está hablando de código. Está hablando de las variables, de las funciones. Entonces, tiene un conocimiento y digamos, un lenguaje y una gramática muy limitada. Él solamente se puede hacer referencia al código, ¿no? A medida que evolucionamos, pasamos digamos, a Developer Senior, el cual ya tiene un conocimiento, digamos, sólido de patrones de diseño. Y cuando un programador senior generalmente habla, combina siempre patrones con código. Es decir, él ya tiene un conocimiento más abstracto de las cosas y las puede, digamos, decir con una gramática más compleja, ¿no? O más avanzada, ¿no? Por otro lado, tenemos el arquitecto. El arquitecto es una persona que ya, digamos, ya está más evolucionada y pues ya prácticamente habla de patrones, habla de integraciones y habla de componentes. Se dan cuenta, aquí la palabra clave en el arquitecto es componentes, tal como lo tengo aquí marcado. Un arquitecto, a medida que evoluciona, deja de hablar de código y empieza a hablar de componentes. Es decir, que solamente le interesa cómo un componente funciona, cómo se integra a otros componentes y cómo da una solución. El siguiente paso de la evolución es un arquitecto empresarial o un arquitecto de soluciones, el cual se enfoca en los procesos de negocio. Entonces, un arquitecto de solución solamente habla de procesos, componentes e integraciones. Sin embargo, el arquitecto de soluciones ya tiene una visión del negocio global y por eso es que él se enfoca en los procesos. ¿Y cómo es que los procesos, perdón, cómo es que los procesos
perdón, cómo es que la tecnología va a ayudar al cumplimiento de esos procesos. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Ustedes cuando quieran aprender patrones de diseño se van a hacer la pregunta, oye, pero ¿de qué me va a servir a mí aprender patrones si no me va a dar trabajo, digamos, inmediatamente? Mejor aprendo una tecnología. Sin embargo, los patrones ayudan a esta maduración que ven ustedes hacia arriba, ¿no? Un arquitecto, para llegar a ser arquitecto, ocupas tener conocimientos sólidos de arquitectura de software y después de patrones arquitectónicos, que ese es otro tema. Entonces, es donde voy, que mucha gente no le ve esa, digamos, esa ventaja de aprender patrones porque de repente no ve que contraten gente con esos skills. Sin embargo, como les comento nuevamente, es un proceso de maduración por el cual ustedes deben de pasar para, digamos, tomar nuevas responsabilidades o nuevos roles, ¿no? A mí me ha tocado en empresas trabajar con gente ya grande que tiene muchos años, tiene 10, 15 años trabajando y siguen siendo programadores, ¿no? Y luego me toca escuchar que se quejan de que no es que no los suben o que no los pasan. Y luego también me ha tocado gente que quiere brincar, o sea, el sueño es brincar de developer a gerente. Entonces, mucha gente se quiere brincar este paso, el paso de la arquitectura, porque no lo domina o a lo mejor ni le interesa. Entonces, yo lo que siempre promuevo es que una persona que le guste realmente el software pase por este camino, es decir, pase por developer junior, developer senior, arquitecto y arquitecto de soluciones. Si es una persona que no te gusta mucho, digamos, toda la fase del desarrollo, pues a lo mejor igual ya puedes pensar en, no sé, en project manager o cosas más administrativas, ¿no? Pero si es una persona que te apasiona el software, yo creo que es indispensable no brincarte la etapa de arquitectura, ¿no? Ahora bien, quiero hablar de los cuándo, es decir, es algo que yo he notado mucho, ¿no? Cuando un programador, por ejemplo, un programador habla, normalmente tiene una conversación con otro, generalmente habla de funciones y de métodos. En cambio, el arquitecto siempre va a hablar de interfaces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el programador ve funciones, métodos, todo eso, el arquitecto ve interfaces. Es decir, al arquitecto no le interesa saber cuántas funciones, cuántos métodos tiene una clase. A él lo que le interesa es una interfaz, es decir, de forma abstracta, qué estructura tiene una clase para comunicarse con otra. Cómo viene implementada internamente no es tanto su importancia, lo que le interesa es qué estructura tiene ese componente y cómo se va a acoplar con otro, ¿no? Por otro lado, tenemos que cuando el programador habla de clases o ve clases, un arquitecto va a ver componentes. Es decir, un programador va a ver clases, va a decir, yo pues tengo 10 clases, tengo 20 clases, y al arquitecto no le interesa esto, le interesa ver todas esas clases, le interesa verlas agrupadas como un componente, el cual ese componente debe solucionar un problema del negocio. Por otro lado, tenemos que cuando el programador ve variables, el arquitecto va a ver configuraciones. Es decir, si tú ves un string, que es el lenguaje, o un booleano, no sé, que es no sé, una bandera que te dice si tiene acceso o no, el arquitecto ve configuraciones, es decir, cómo la aplicación se adapta a diferentes usuarios, a diferentes regiones y a diferentes, no sé, idiomas, ¿no? Por ejemplo, o incluso tipo de moneda, formato de moneda, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya que hemos hablado de todo eso, ahora vamos a hablar de la parte del sueldo, que es una de las cosas que digamos que más motiva, ¿no? Esta gráfica, bueno, la saqué de la encuesta de sueldos y salarios de Software Guru del año pasado, la cual, bueno, si ustedes conocen la revista, sabrán que es una encuesta que se hace prácticamente en toda América Latina, pero tiene, digamos, el mayor, ¿cómo se dice? La muestra mayor en México. Entonces, lo que vemos aquí generalmente son sueldos de México y pues podremos ver incluso uno que otro distribuido, ¿no? Pero bueno, yo lo que les quiero enseñar es lo siguiente. Esta figura que ven aquí muestra los sueldos según el puesto o la posición, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta que las posiciones que yo he marcado aquí en amarillo, o en anaranjado más bien, son posiciones relacionadas directamente con el software o el desarrollo de software, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta
que las posiciones más altas son relacionadas con la arquitectura. Mira, aquí tenemos arquitectura de sistemas. Y de hecho es la posición mejor pagada con respecto a posiciones de software. Acá arriba tenemos, por ejemplo, tenemos preventa, que puede ser relacionada con la venta del software, pero no precisamente en el desarrollo de software, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la venta, tenemos la dirección, que la dirección sabemos que siempre son mejores pagados, consultoría de negocios y mejora de procesos. Sin embargo, si se dan cuenta, esas posiciones no son precisamente desarrollo de software, sino más bien a lo mejor son como que es otra capa, digamos, otro modelo, digamos, otro rol dentro de las empresas de software, que prácticamente es la venta o, digamos, la consultoría, ¿no? En este caso, mejora de procesos. Pero bueno, regresando al tema de tecnologías, si se dan cuenta, arquitectura de sistemas es mejor pagada. Incluso es mejor pagada que Project Manager, que es una de las, digamos, de las certificaciones que más gente busca, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá Business Intelligence, que también está menos pagada. Por ejemplo, arquitectura, tenemos una media de 35,000 pesos. Contra, por ejemplo, Project Manager, que bueno, en la media está igual, pero digamos, perdón, en la mediana, pero en la media supera un poco la arquitectura, ¿no? Ahora tenemos implementación de ERPs, pues tenemos ERPs de Oracle, tenemos ERPs de Salesforce, tenemos ERPs ¿cómo se llama? De SAP. Hay una gran variedad, ¿no? Por otro lado, tenemos programadores de backend y programadores de frontend, ¿no? Esto engloba todo, ¿no? Todas las tecnologías backend y todas las tecnologías frontend, ¿no? Entonces, los programadores, fíjense cómo, si ustedes, por ejemplo, si ven más importante aprender un lenguaje de programación que arquitectura, fíjense la diferencia. Aquí tenemos una diferencia de casi 7,000 pesos, ¿no? De diferencia. Entonces se dan cuenta que a lo mejor invertir en patrones de diseño y arquitectura de software, a lo mejor a la larga puede ser una mejor inversión que simplemente lenguajes de programación, ¿no? Ahora, por ejemplo, aseguramientos de la calidad, que vienen siendo los testers, y seguridad informática, fíjense cómo están muy devaluados contra arquitectura de sistemas, ¿no? Ahora bien, estos, digamos, son los puestos, digamos, así normalitos, ¿no? Sin certificaciones. Ahora quiero que vean la siguiente gráfica, que es más interesante todavía. Esto habla de las principales certificaciones de IT demandadas actualmente digamos, por la industria, ¿no? Nuevamente, he seleccionado aquí he marcado en anaranjado las certificaciones que yo considero más solicitadas en el mercado. Y quiero que vean lo siguiente, quiero que vean Enterprise Architect, es decir, arquitecto empresarial. Ahora sí, fíjense la diferencia contra la de abajo, es grandísima. Por ejemplo, tenemos que un Enterprise Architect gana alrededor de 50,500 pesos, ¿no? Ahora, esta es la mediana, o la media, ¿no? Que tenemos acá al lado también, que la media es más grande todavía, ¿no? 61. Ahora, yo lo que les quiero decir es que la media o la mediana es el promedio de toda la gente que participó en la encuesta. Ahora, si tú eres una persona que le echas ganas y sobresales del resto, yo te aseguro que este monto que ves aquí lo puedes superar por mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de 50, probablemente puede llegar hasta 70, 80,000 pesos fácilmente, si eres, digamos, de las personas que están por arriba del promedio, ¿no? Entonces, eso lógicamente depende de ti, de echarle ganas y de estudiar, digamos, bien lo que es la arquitectura de software, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos la certificación de PMP o los Project Manager, ¿no? Que también es una de las certificaciones que más se buscan, ¿no? Pero si se dan cuenta, la diferencia es bastante grande. Estamos hablando de 25,000 pesos en la mediana. Y en la media estamos hablando de, ¿qué serán? 7, como 18,000, 19,000 pesos, casi los 20 también. Entonces se dan cuenta la diferencia que hay entre un PM, que luego es una de las posiciones que la gente quiere brincarse. Por ejemplo, quieren brincarse de desarrollador a PM, pensando que, pues, lógicamente van a tener un mejor sueldo que un programador, ¿no? Pero si se dan cuenta, en la industria, un arquitecto empresarial es mucho mejor valorado que un PM, ¿no? Incluso si ustedes piensan en el futuro, emprender o hacer una empresa,
Por ejemplo, uno de los roles más solicitados es, a la hora de emprender, pues son los CTOs, ¿no? Los CTOs, pues son los encargados, digamos, de la tecnología en la empresa, ¿no? Entonces, si tú quieres en el futuro, quieres emprender y quieres hacerte un CTO, pues, lógicamente, el camino de la arquitectura es el camino más importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos certificaciones como SAP. Fíjense cómo SAP, a pesar de que en México es muy valorada, el promedio es muy bajo. Fíjense, estamos hablando de casi 40, estamos hablando de casi 21,000 pesos de diferencia. Tenemos Scrum Master, que también se está poniendo de moda mucho, que mucha gente se quiere certificar de Scrum, y tiene un sueldo de 37. Entonces aquí ya la diferencia ya cada vez es más marcada. Tenemos también las de COVID, y tenemos las de ITIL. Y fíjense lo siguiente, una vez que pasamos esta línea, es donde empiezan a ver las certificaciones de programadores. Por ejemplo, si tú te quieres certificar en Java, tú vas a ganar 34. Entonces, fíjense la diferencia inmensa. Si te quieres certificar como administrador de base de datos, vas a ganar 32. Si vas a certificarte como desarrollador Android, estamos hablando de 21,500 pesos. PHP, aplicaciones Oracle, PSP. Entonces, fíjense cómo a partir de esta línea están las certificaciones de programador. Entonces, quiero que se den cuenta cómo la diferencia ahora sí, a partir de esa línea ya es bastante. Estamos hablando de 25,000 pesos para abajo, ¿no? Ahora, lógicamente, estos sueldos tienen mucho que ver, digamos, dónde residas, ¿no? Por ejemplo, las ciudades como México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey ofrecen los mejores salarios. Y de ahí, digamos que ya hay una reducción bastante significativa en los demás estados, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente soy de Sinaloa, soy de Culiacán, y ahí los sueldos, por ejemplo, un sueldazo, podríamos decirlo así, apenas llegaba a los 18, 20,000 pesos, ya estamos hablando de un sueldo de un gerente, ¿no? Entonces, yo actualmente estoy en la Ciudad de México y 20,000 pesos, pues no, fíjense, hasta los gana un programador de Android, ¿no? Entonces, también eso es muy importante a la hora de que ustedes decidan buscar trabajo. A lo mejor a ustedes les conviene buscar otras ubicaciones para obtener un mejor salario, ¿no? Y lógicamente, pues estamos hablando de Estados Unidos, San Francisco, pues de ahí se disparan salarios de $120,000 anuales, es decir, casi 200,000 pesos mensuales. Pero lógicamente la renta y el nivel de vida es mucho más caro, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahora, quiero hablarle un poquito de los tipos de patrones de diseño que existen, ¿no? Actualmente los patrones, no patrones de diseño, sino patrones los podemos partir en dos, digamos, en dos macro categorías, ¿no? Tenemos patrones de diseño y tenemos patrones arquitectónicos. Por un lado, los patrones de diseño tienen un contexto más pequeño, pues se centran en la forma en que los objetos se crean, estructuran, interactúan con el resto. Entonces, quiero que fíjense, la palabra clave en patrones de diseño es objetos. Cuando hablamos de patrones de diseño, estamos hablando de objetos, cómo se crean, cómo se construyen y cómo interactúan con otros. Por otro lado, tenemos los patrones arquitectónicos, los cuales tienen un nivel más alto, ya los manejan más los arquitectos, ¿no? Y esto afecta la forma de trabajar de todo el componente, impone restricciones, así como la forma con la que se comunican con otros componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que un patrón arquitectónico tiene digamos, un efecto global sobre todo el componente. Si el patrón arquitectónico falla, es casi una garantía que todo el componente, todo el sistema va a fallar. Es prácticamente un hecho, ¿no? Entonces, ahora bien, dándole un poco zoom a esta gráfica, tenemos lo siguiente. Dentro de patrones de diseño tenemos tres categorías. Tenemos patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. Los creacionales controlan la forma en que los objetos son creados. Es decir, en este tipo de patrones, lo que buscamos es que el programador no utilice la palabra new. O sea, new object o new, no sé, person. Queremos evitar que el programador utilice la palabra new para crear objetos. En su lugar, lo que hacemos es que proporcionamos clases o métodos de utilería, los cuales construyen los objetos por nosotros. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Por ejemplo, habíamos platicado del singleton, ¿no? Que es un patrón
que me dice, me restringe en 1 el número de instancias que yo puedo crear de un objeto. Entonces, para yo poder asegurar de que solamente exista una instancia, necesito evitar que el usuario utilice new para crear el objeto, porque si utiliza new, pues podrá ejecutar el new 10 veces y rompe mi patrón, ¿no? Por otro lado, tenemos estructurales que definen la forma en que las clases deben de ser estructuradas o deben de estructurarse. Es decir, este tipo de patrones no afectan el funcionamiento en sí, sino que hacen más fácil trabajar con el código. Es decir, permite definir cómo las clases, digamos, se agrupan o cómo se contienen entre sí. Por ejemplo, yo puedo tener una clase que dentro tenga otra y los patrones estructurales ven eso, ¿no? Ven cómo las clases deben de ser, qué estructura deben de tener para hacer más fácil de trabajar con ellas y que sea más mantenible el código a largo tiempo, ¿no? Por otro lado, tenemos patrones de comportamiento que definen la forma en que los objetos deben de comportarse en runtime, es decir, en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de patrones no afectan, digamos, la forma en que se crean o la estructura de los objetos, sino que más bien su magia reside en tiempo de ejecución, ¿no? O sea, cómo hacemos, por ejemplo, sistemas dinámicos que cambien de funcionalidad dependiendo de configuraciones, ese tipo de cosas los hacen los patrones de comportamiento. Entonces, esas son las 3 clasificaciones que, digamos, que componen los patrones de diseño. Por otro lado, están los patrones arquitectónicos. En el caso de patrones arquitectónicos, hay una gran cantidad de clasificaciones. Yo solamente menciono 3 aquí, porque esta no es una charla de patrones arquitectónicos. Eso nos da fácilmente para otras 2 horas hablar de patrones arquitectónicos. Entonces, solamente yo menciono algunos aquí. Por ejemplo, tenemos patrones de integración, tenemos patrones de seguridad y tenemos patrones web, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor en la web se les viene a la mente uno, bueno, no les voy a decir porque ahorita les voy a hacer una pregunta. Entonces, quiero que vean el siguiente componente. Esto que ven acá es un componente, el cual dentro tiene, digamos, 3 subcomponentes dentro. Tenemos el componente este que dice singleton, tenemos composite y tenemos factory method, ¿no? Esto viene siendo patrones de diseño, pero los puse como si fueran componentes independientes, ¿no? Aquí la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasaría? Fíjense las flechas, ¿no? Para dónde van este punto hacia acá y este punto hacia acá hacia arriba, ¿no? También aquí están las flechitas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este patrón de aquí, bueno, más bien este subcomponente fallara? Si este fallara o tuviera algún error, lo que va a pasar es que, bueno, lógicamente, como este tiene una relación directa con él, hay altas posibilidades de que este falle. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa. Sin embargo, este de acá, al no tener ninguna relación con ninguno de estos dos, va a funcionar correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Si lo llevamos a usuario final, quiere decir que el usuario final presente problemas en algunas pantallas, en alguna funcionalidad, pero en el resto de pantallas, pues, funcione, opere correctamente, no va a tener ningún problema. Entonces, esto es lo que es un patrón de diseño y se dan cuenta, el patrón de diseño tiene un impacto relativo con respecto a los demás componentes o, digamos, con respecto al componente global. Entonces, si un patrón de diseño tiene un falla, va a ser que una pequeña parte de nuestro sistema falle. Entonces, el impacto digamos, es controlado, es mínimo. Ahora vean el siguiente gráfico. El siguiente gráfico muestra un patrón arquitectónico. Hay un patrón muy conocido que se llama 3 capas, que básicamente es un patrón que separa la lógica de datos, bueno, más bien la lógica de acceso a datos, la lógica de negocios y la capa de presentación. Entonces, por ejemplo, la capa de datos es la que se encarga de ir a la base de datos y recuperar la información para dársela a la capa de negocio. La capa de negocio, por otro lado, lo que hace es que basado en los datos y en los inputs de la presentación, hace ciertas operaciones y actualiza los datos o recupera información hacia la vista. Entonces, es la capa, digamos, que tiene la lógica de negocio. Por otro lado, tenemos la capa de presentación, que es digamos, la capa donde el usuario, o las pantallas, más bien, lo que ve el usuario, ¿no? Entonces, esa es la capa de presentación. Entonces, fíjense en este es un patrón arquitectónico. Quiero que se imaginen que cualquiera de esta capa fallara, la que sea. Vamos a agarrar, por ejemplo, la de datos.
Si la capa de datos falla, lo que va a pasar es que la capa de negocios no funcione, porque no va a poder recuperar ni actualizar información. Entonces va a fallar, la capa de negocios también va a fallar. Y lógicamente, la capa de presentación, al no poder recuperar información, grabar o mostrar información, pues lógicamente también va a fallar. Entonces, fíjense el impacto que tiene el patrón arquitectónico sobre el componente. O sea, si falla el patrón arquitectónico, falla todo. Ahora, imaginemos que falla simplemente, voy a cambiar acá, ¿cómo borro esto? Un segundo. Voy a borrar acá tantito. Y quiero que vean lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si simplemente fallara la capa de negocio? Si la capa de negocio fallara, bueno, lo que pasaría es que el usuario al interactuar con la pantalla, pues al venir a la capa de negocios no va a funcionar y la capa de presentación va a fallar. Entonces, nuevamente, tenemos un fallo total del sistema. Por otro lado, si simplemente falla la capa de presentación, pues yo creo que queda bastante lógico que el usuario no va a ver nada, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos un fallo total. Todo lo que quiero que vean es cómo los patrones arquitectónicos tienen un impacto global sobre el componente y el patrón de diseño tiene un impacto relativo contra los demás subcomponentes que conforman el componente general, ¿no? Ahora yo les quiero hacer una pregunta, por ejemplo, si ustedes ya han programado algo, lo más seguro es que hayan escuchado el patrón MVC. El patrón MVC es el patrón modelo vista controlador, que es básicamente separar, digamos, la pantalla en lo que viene siendo la vista, el modelo, que son los datos, y los controles, que viene siendo todo lo que conecta el modelo con la vista. Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿qué tipo creen ustedes que es MVC? Si es que lo han utilizado, ¿no? Aquí, por lo general, muchas de las personas que han trabajado con MVC aseguran que están utilizando patrones de diseño. Sin embargo, el MVC es un patrón arquitectónico. ¿Por qué? Porque si cualquiera de las capas del MVC falla, va a fallar todo el sistema. Por ejemplo, si falla el controlador, lo que va a pasar es de que el modelo no se va a comunicar con la vista. Entonces, al final tenemos una falla total. Y si falla la vista, pues falla todo lo demás, porque el usuario no va a poder ver nada, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta cómo el impacto en estos casos es global. En el caso de MVC, porque es un patrón arquitectónico, ¿no? Ahora quiero enseñarles lo siguiente. Estos son los principales patrones de diseño que hay. Básicamente, los más utilizados, hay 25, que son los que se dividían en creacionales, estructurales y de comportamiento. Por un lado, fíjense, yo he marcado en rojo los que yo considero más relevantes o que más se utilizan en el día a día, ¿no? Y los que están en negrito, pues son simplemente el resto de patrones, ¿no? Entonces, dentro de los creacionales tenemos el Factory Method, que es uno de los más utilizados. Tenemos Abstract Factory, tenemos Singleton, tenemos Object Pool. Y dentro de los estructurales tenemos el adaptador como los más utilizados. Tenemos Composite, tenemos la fachada y Proxy. Del lado de los patrones de comportamiento tenemos el Iterator, que este seguramente lo han utilizado. Si han utilizado, no sé, por ejemplo, Java o Net, y han intentado iterar una lista o una colección con un for, por ejemplo, seguramente están utilizando un iterador sin darse cuenta. Por otro lado, el patrón comando, muy utilizado, por ejemplo, en terminales de línea de comandos. Tenemos el observer. El observer, si han escrito una aplicación, la que sea, que tenga interfaz gráfica, seguramente han hecho un botón. El botón, al momento de usted darle clic, lo que hacen es que registran un evento. Dicen, por ejemplo, en el caso de HTML, ponen onClick, y al momento de hacer onClick, lo que hacen es ejecutar un evento. Y eso es el patrón observer, ¿no? Por otro lado, tenemos el estrategia, que nos permite, digamos, definir funcionalidad dinámica o intercambiable en tiempo de ejecución. Bueno, estos son los principales patrones que tenemos de diseño, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, ya para ir cerrando, ya estamos terminando. Yo desarrollé una chuleta, o lo que le dicen aquí, un acordeón, que básicamente es un PDF donde vienen los 25 patrones de diseño. Viene una breve descripción de ellos.
viene su diagrama de secuencia y su diagrama de clase. Eso lo pueden bajar directamente de la página patronesdediseño.com, que es la página de mi libro. Entonces, más o menos como a la mitad de la página está esta sección que ven aquí en pantalla y lo pueden descargar gratis, ¿no? Eso como para que ustedes vayan viendo los patrones y les sirve para estudiarlos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues les quiero invitar a que revisen mi página, patronesdediseño.com, donde está mi libro para que lo vean y puedan ver de qué se trata esto, ¿no? Ahora, toda esta charla, pues lógicamente fue un poco lo que hablo en el libro. Y bueno, como yo les mencioné al principio, está el libro de Design Pattern, que es la referencia, ¿no? Sin embargo, yo en este libro quise hablar de patrones desde un enfoque práctico, es decir, con ejemplos reales. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a aprender patrones de diseño, siempre veía en internet ejemplos, por ejemplo, de cómo crear una pizza, cómo crear no sé, figuras geométricas, clases de animales. Entonces, lo difícil, ustedes se van a dar cuenta que cuando empiezan a aprender patrones, lo difícil no es aprender como tal el patrón. Porque, por ejemplo, si yo les pongo el código, probablemente lo analicen y lo entiendan perfectamente. Sin embargo, el problema real es identificar dónde utilizarlo. Por ejemplo, si yo les doy un problema a solucionar, un escenario, por ejemplo, un requerimiento, lo difícil es que ustedes identifiquen dónde un patrón puede ser aplicado. Y el momento de libros como el que les mencionaba anterior es que, como te lo explican escenarios irracionales, es muy difícil saber cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Y bueno, con esto concluyo. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Por dónde recomiendas iniciar a los chicos que apenas inician con programación? ¿Qué les recomiendo para aprender a programar o con respecto a patrones de diseño? Sería meterse a patrones. Ok, bueno, pues lógicamente, pues bueno, les recomiendo mi libro si es que tienen el presupuesto. Si no, hay mucha documentación, por ejemplo, en Wikipedia, por ejemplo, hay bastante información en Internet como tal. Hay también bastante información. En YouTube también pueden encontrar bastante información. Yo siempre recomiendo, no solamente mi libro, yo en general siempre recomiendo comprar libros. Por ejemplo, yo tengo una biblioteca completa, tengo, no sé, como unos 30 libros de tecnología y a mí me gusta mucho leer, ¿no? Entonces, yo creo que en esta carrera, el que no lee es muy difícil que pueda aprender realmente algo, ¿no? Por ejemplo, mira, este es mi libro físico. Este es el libro ya físico. Entonces, así como por ejemplo, yo tengo bastantes libros y no sé, promedio de 500 hojas. Entonces, mi sugerencia es comprarse un buen libro, ya sea este u otro, y que lo lean completo. Es algo que yo siempre recomiendo, leer un libro completo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno aprende con tutoriales, generalmente llega a los tutoriales porque ya tiene el problema encima y lo tiene que solucionar. Entonces, lo que hacen es muchas veces copiar el código o aprenderse de momento, digamos, la solución para el problema que requieren. Si ustedes compran un libro y lo leen detenidamente todo el libro, van a ver que muchas cosas les van a servir. Y hay otra cosa importante. Muchas de las cosas que ustedes aprendan en el libro probablemente no las utilicen nunca o mucho tiempo después. Sin embargo, eso es muy bueno. ¿Por qué? Ustedes a medida que leen y aprenden nuevas cosas, cuando el problema se les presenta, ya saben la solución. A lo mejor no se la saben de memoria, pero ya saben que existe algo que la soluciona y saben dónde buscarlo nuevamente. Por ejemplo, yo leo, no sé, un libro por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, compré el libro ¿cómo se llama? De How to de Java, de cómo programar en Java. El libro tenía casi 800 páginas. Yo leí todo y muchas de las cosas que leí no las utilicé hasta mucho tiempo después. Sin embargo, cuando el problema se me presentó, yo sabía que había algo que lo solucionaba y no tenía que andar inventándolo, porque luego ese es otro problema. Al ser ignorantes de que existe algo para solucionarlo, terminamos programándolo desde cero, cuando ya había una librería que lo hacía.
Entonces, bueno, esa es mi recomendación. No sé si tengan otra pregunta. Pues parece que ya no tienen preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Oscar. Y en cuanto puedas te hago llegar también el diploma. Ah, ok, no, está bien. Pues muchas gracias a ustedes por escucharme. Un placer estar aquí con ustedes.